días a todos. Sigamos con nuestro recorrido por la poesía romántica española, la poesía que es el género preferido por los autores románticos, como ya hemos dicho, porque la consideraban el mejor vehículo para manifestar la subjetividad y emotividad del yo poético. Los poetas de la época rechazan las convenciones estéticas tradicionales y emplean elementos sensoriales, ampliando el léxico de las emociones y del misterio. Entonces dan paso a un estilo más dinámico, más violento. Emplean figuras retóricas de transferencia de sentido como símbolos, imágenes, metáforas, comparaciones entre el mundo natural y los estados anímicos. Entonces hay una relación muy fuerte entre el estado de ánimo del poeta y la naturaleza que el poeta describe en sus obras. Hoy en particular vamos a hablar del poeta del amor, así lo llaman, de la poesía romántica española. Me refiero, por supuesto, a Gustavo Adolfo Bécquer, que en realidad es un poeta post-romántico, o sea, de la segunda parte del romanticismo español, en comparación con José de Espronceda, del que ya hemos hablado, autor del Manifiesto Romántico, como lo consideran, o sea, la canción del pirata. Gustavo Adolfo Bécquer vive una vida bastante breve, que ha sido definida como una vida realmente romántica. Está marcada por la pobreza, los sufrimientos y las desilusiones. Nació en Sevilla, en una familia de pintores, pero a los 10 años quedó huérfano. Primero de padre y poco después también de madre. Estudió dibujo y pintura y se formó una cultura literaria en la biblioteca de su madrina, donde vivió hasta los 18 años. A los 18 años se mudó a Madrid con la ilusión de abrirse camino a la carrera literaria, pero logró tan solo colaborar con algunos periódicos, lo que lo obligó a vivir con estrecheces económicas. A los 21 años contrajo tuberculosis, sufrió su primer ataque de tuberculosis, enfermedad que lo llevará prematuramente a la muerte en 1870. Y que lo obligará a dejar la capital durante algunos periodos de su vida para cuidar su salud. Trabajó de periodista, de redactor de la revista El Contemporáneo y también como censor de novelas. Veamos un poco fueron relaciones amorosas más importantes de su vida, aunque todas infelices en realidad, como se ve también en muchos de los poemas que escribió. Son inciertos los datos sobre sus relaciones amorosas en realidad. Lo que sí sabemos es que tuvo una musa inspiradora, fruto de un amor platónico, y una relación atormentada en la que fue abandonado. Su musa inspiradora fue Julia Espín, musa de las rimas, que sin embargo lo rechazó. Otra mujer de la que se habla es Elisa Guillén, aunque no sabemos realmente si Elisa Guillén fue el seudónimo de una mujer, o sea, no sabemos si realmente existió. Puede que Elisa Guillén fuera un seudónimo de una mujer casada o comprometida con otro hombre, de la que por lo tanto no se tenía que saber nada de esta relación secreta e infeliz
con Becker. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, con quien tuvo 3 hijos. Pero el matrimonio fue infeliz. Y fueron años importantes los que pasó con ella, a pesar de que ella le fue infiel y al final lo abandonó. En 1866 se separó de su mujer y se trasladó a Toledo con su hermano Valeriano, donde se dedicó a reconstruir las rimas cuyo original se había perdido, como veremos. De regreso a Madrid, la muerte de su hermano Valeriano lo sumió en una gran depresión y 3 meses después falleció. Entonces, en el mismo año 1870, como ya hemos dicho. Veamos un poco cuáles son las obras más importantes de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, las más conocidas son las rimas y las leyendas, pero hay que mencionar también las cartas desde mi celda. Luego vamos a profundizar los temas y las características de esas obras. Empecemos con las rimas. El manuscrito original de las rimas de Bécquer se perdió en 1868. Por lo tanto, el poeta, junto con los amigos, tuvo que reconstruirlas, reconstruir el manuscrito. Primero, bajo el título de Libro de los Gorriones. Como hemos dicho, murió pocos meses después de su hermano, en 1870, y el manuscrito fue publicado, el manuscrito que incluía todos los poemas de Bécquer, fue publicado póstumo, entonces en el año después de la muerte, en 1871, bajo el título de Rimas, por los amigos del poeta. Las rimas son poemas sencillos en los que se usa mucho el verso libre. Hay una búsqueda de emociones profundas. Es una poesía, la de las rimas, solo aparentemente simple, pero en realidad muy densa, muy íntima, profunda, fruto de un trabajo riguroso y minucioso por parte del autor, que requiere, por lo tanto, un análisis muy atento. Las rimas se pueden dividir en varias partes, o sea, la obra se divide en varias partes. La primera parte, entonces, las primeras rimas tratan de la poesía en sí misma, o sea, del proceso de creación poética. Son poemas sobre el concepto de poesía y cómo nace la poesía. Luego están las rimas más optimistas. O sea, el tema es amoroso, pero hay una visión del amor como algo positivo, que puede mejorar la vida de quien lo siente. La tercera parte del conjunto está dedicada a las rimas, a poemas tristes, caracterizados por
un sentimiento de profundo desengaño amoroso, de desilusión, de angustia provocada por la decepción del amor. ¿Por qué decepción? ¿Por qué desengaño? Por los acontecimientos de los que hemos hablado antes, o sea, por la frustración del rechazo por parte de las mujeres que el autor amaba, por el fracaso de su vida sentimental. La última parte del poemario, de las rimas, está caracterizada por una tristeza aún más profunda. Entonces, un sentimiento de soledad, de angustia, de dolor y muerte. Entonces, las rimas se hacen cada vez más tristes. Como mencionaba antes, el estilo es sencillo, pero es el resultado en realidad de una labor compleja. O sea, al leer esas rimas, el lector percibe una aparente espontaneidad, entiende perfectamente cuáles son los sentimientos y las emociones que el poeta siente y que quiere transmitir al lector. Pero para llegar a ese resultado, el poeta en realidad ha trabajado mucho, ha revisionado todos sus poemas. Son poemas llenos de imágenes, de referencias a la naturaleza, que muy a menudo es metáfora de la vida y de las sensaciones que siente el poeta. De hecho, el léxico es muy complejo y rico. Los poemas son todos breves, o sea, con pocas estrofas, y están caracterizados por una métrica variada. Se usan sobre todo endecasílabos y heptasílabos. La rima 53, Volverán las oscuras golondrinas, es una de las más conocidas del poemario. Pero de la rima 53 vamos a hablar en otro video. Aparte de las rimas, que son su obra poética, también el autor se dedicó a la prosa, en particular a los cuentos. Cuentos que se conocen con el nombre de leyendas. Las leyendas son cuentos publicados en varios periódicos, como por ejemplo El Contemporáneo, en el que él trabajaba, y fueron todos recogidos y publicados póstumamente por los amigos del poeta en 1871. Si las rimas son típicamente románticas porque de tema amoroso, tratado bajo diferentes perspectivas, un amor optimista, pero también y sobre todo un amor triste, un amor frustrado. Las leyendas, entonces la producción en prosa de Gustavo Adolfo Bécquer, las leyendas, decía, son típicamente románticas, no porque hablen de amor, sino porque las ambientaciones son de misterio,
miedo. Son cuentos ambientados en noches oscuras y tenebrosas, en ambientes inquietantes como castillos, monasterios, ruinas. Muchos de ellos en la época histórica de la Edad Media, lo que era bastante típico durante el romanticismo, como ya hemos dicho en los primeros dos videos sobre las características de la literatura romántica española. Entonces son cuentos que crean intriga, misterio, miedo. Uno de los cuentos más conocidos que forma parte de las leyendas es El Monte de las Ánimas, leyenda soriana. Pero también del Monte de las Ánimas vamos a hablar en otro video. Mientras tanto, gracias por su atención.